En las profundidades abisales del océano, donde la luz del sol se rinde ante la oscuridad perpetua, yace un misterio que ha cautivado la imaginación humana durante milenios. La leyenda susurra la existencia de una ciudad más avanzada que cualquier otra de su tiempo, una metrópolis de esplendor inigualable, riqueza deslumbrante y un poder que rozaba lo divino. Una civilización casi perfecta, forjada por la mano de dioses y hombres, donde la sabiduría y la opulencia se entrelazaban. Pero en un solo día, en el lapso de una noche fatídica, esa maravilla desapareció. Engullida por las fauces insaciables del mar, se hundió sin dejar rastro, convirtiéndose en un eco sumergido, una sombra en el lecho marino, sin restos claros, sin pruebas definitivas. Solo un relato que ha sobrevivido miles de años. La Atlántida, ¿fue real o solo un mito? La pregunta desafía la lógica y la ciencia, invitándonos a cruzar el umbral entre la historia y la leyenda. La Atlántida no es solo una ciudad perdida. Es un símbolo, un arquetipo, una advertencia. Es el recordatorio de que incluso las civilizaciones más grandiosas son frágiles, que el poder es efímero y que la naturaleza en su furia puede borrar de la faz de la tierra aquello que el hombre en su arrogancia creyó eterno. En ese misterio, en esa ausencia palpable, reside su poder para seguir inspirando sueños y debates. La historia de la Atlántida tiene un origen claro y singular. El filósofo griego Platón, en sus diálogos Tameo y Critias, escritos alrededor del 360 a. Platón nos presenta la descripción más detallada de esta civilización. La historia, según Critias, le fue transmitida por su abuelo, quien a su vez la escuchó de Solón, el legislador ateniense, quien la recibió de los sacerdotes de Sais en Egipto. Esta cadena de transmisión confiere al relato una autoridad y verosimilitud que lo elevan por encima de la mera invención. Platón utiliza la Atlántida como una herramienta filosófica para ilustrar sus ideas sobre la política, la ética y la naturaleza de la sociedad ideal. La Atlántida se presenta como un contrapunto a la Atenas primigenia, una sociedad idealizada de virtud y justicia. La Atlántida, inicialmente ejemplar, sucumbe a la corrupción y la ambición desmedida, sirviendo como una poderosa advertencia moral y política sobre las consecuencias de la hibris, orgullo desmedido, y la degeneración de una sociedad cuando sus líderes abandonan la virtud en favor del poder y la riqueza material. El Critias, lamentablemente inconcluso, prometía aún más detalles, alimentando el misterio y la pregunta de qué más habría revelado Platón. La descripción platónica de la Atlántida se adentra en su geografía y arquitectura con una precisión fascinante. Platón la sitúa más allá de las columnas de Hércules, estrecho de Gibraltar, en el vasto océano Atlántico, confiriéndole un aura de lejanía y misterio. La isla era colosal, tan grande como Libia y Asia Menor juntas. Su capital era una obra maestra de ingeniería y diseño urbano, concebida con un diseño de círculos concéntricos. Construida sobre una colina, estaba rodeada por anillos alternos de tierra y agua, conectados por canales navegables. Estos anillos servían como defensas y vías de comunicación y comercio. Los puentes, templos y palacios estaban construidos con precisión, utilizando oro, plata y el misterioso oricalco, un metal que brillaba con un fuego rojizo. El oricalco, cuya naturaleza exacta sigue siendo un enigma, posiblemente una aleación de cobre o un metal mítico, se usaba para adornar templos y objetos sagrados. El corazón espiritual y político era el templo de Poseidón, dedicado al dios patrón y a su esposa Clito, albergando una gigantesca estatua de Poseidón. La ciudad era un modelo de planificación urbana, una sinfonía de ingeniería y estética, diseñada para reflejar la grandeza y perfección de sus habitantes. Era una utopía materializada, un paraíso terrenal donde la naturaleza y la civilización convivían en aparente armonía, sentando las bases para el auge de una potencia dominante. El auge de la Atlántida como potencia dominante fue resultado de factores geográficos, tecnológicos y una meticulosa organización social. Según Platón, Poseidón y Clito tuvieron 10 hijos, quienes se convirtieron en los primeros reyes dividiendo la isla en 10 reinos. Atlas, el primogénito, fue el rey supremo. Esta dinastía divina confería legitimidad y autoridad. Las leyes grabadas en columnas de oricalco regían la vida atlante, asegurando orden y justicia. La sociedad estaba estratificada, con una élite gobernante, una clase guerrera y una vasta población de artesanos y agricultores. El poderío militar atlante era legendario, con una flota naval invencible y ejércitos bien entrenados. Esto les permitió establecer un vasto imperio marítimo, extendiendo su dominio sobre islas del Atlántico, partes de Europa y Libia, y ejerciendo influencia en el Mediterráneo.
La capital, con sus anillos concéntricos, era una formidable fortaleza naval. La tecnología y la agricultura eran igualmente impresionantes. La llanura central, de fertilidad excepcional, era el corazón agrícola con sofisticados sistemas de irrigación. Poseían conocimiento avanzado de metalurgia e ingeniería, evidente en sus ciudades y sistemas de baños termales. La Atlántida era un modelo de civilización, pero este poder ilimitado llevaría consigo las semillas de su propia destrucción. Pero con el tiempo, algo cambió. La narrativa platónica es una meditación sobre la fragilidad de la virtud. A medida que las generaciones se sucedían, la dilución de la esencia divina se hizo palpable. La parte mortal de su naturaleza predominó, y con ella, los vicios. El surgimiento de la ibris, el orgullo desmedido, fue el catalizador de su caída. Los líderes cegados por el poder y la justicia, la moderación fue reemplazada por el exceso, la sabiduría por la arrogancia y la búsqueda del bien común por una insaciable sed de control. La riqueza se convirtió en un fin en sí misma, y el poder en corrupción. Platón subraya este declive moral a través del conflicto con la Atenas primigenia, que representaba la virtud cívica. La Atlántida se había transformado en una potencia imperialista, buscando subyugar a otras naciones. Este enfrentamiento alegórico entre virtud y corrupción, moderación y exceso, marcó su destino. La corrupción moral de sus líderes y pueblo se reflejó en la decadencia de sus instituciones y la brutalidad de sus conquistas. La Atlántida, que había sido bendecida con abundancia y poder, se condenó a sí misma por su incapacidad de mantener la virtud, provocando la ira de los dioses y el cataclismo final. Entonces, llegó el final. La culminación de la ibris atlante se manifestó en un cataclismo épico, un acto deliberado de justicia divina. El juicio de Zeus fue el punto de inflexión. Los fenómenos geológicos fueron de una violencia inaudita. Violentos terremotos sacudieron la isla, y enormes olas, tsunamis, arrasaron las ciudades. En una sola noche, la Atlántida desapareció. No fue un proceso gradual, sino un evento súbito y catastrófico. La isla entera se hundió bajo el mar, arrastrada a las profundidades abisales. Para siempre, el lugar se transformó en un mar de lodo, una masa de fango y escombros que selló su destino. El cataclismo final es la demostración definitiva de que el poder sin virtud, la riqueza sin moderación y la ambición sin límites conducen inevitablemente a la autodestrucción. Durante siglos, la fascinación por la Atlántida ha impulsado a exploradores y teóricos a intentar encontrarla. Las teorías de ubicación son variadas. Algunos, influenciados por Platón, buscan en el océano Atlántico proponiendo las Azores o Canarias. Sin embargo, la geología moderna descarta el hundimiento de una masa continental de esas proporciones en tan poco tiempo. Otros miran al Mediterráneo. La erupción minoica de Santorini, antigua Tera, alrededor del 1600 a centésimo, es la teoría más aceptada por su similitud con la descripción platónica de una isla avanzada destruida por un cataclismo. Esta catástrofe devastó la civilización minoica y sus efectos se sintieron en todo el Mediterráneo oriental. La geología mitología es el eterno debate. La ciencia descarta el hundimiento repentino, pero no la inspiración en eventos geológicos reales. La Atlántida podría ser una amalgama de recuerdos de múltiples catástrofes, pero también existe otra posibilidad, que nunca haya existido, que todo haya sido una historia creada por Platón como advertencia. Esta perspectiva sugiere que la Atlántida es una alegoría filosófica, una herramienta retórica para ilustrar sus ideas sobre la sociedad ideal y los peligros de la corrupción. En este sentido, la búsqueda de una Atlántida física sería un error fundamental, una interpretación literal de lo que fue concebido como una metáfora. La Atlántida, entonces, no sería un lugar geográfico, sino un espacio conceptual, un escenario para el drama moral que Platón quería representar. Hoy, la Atlántida sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia, pero su impacto trasciende la curiosidad arqueológica. Funciona como una advertencia sobre el colapso de las civilizaciones. Nos obliga a reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestro propio progreso y los peligros de la hibris colectiva. Su influencia en la literatura, el cine y la cultura popular es inmensa, sirviendo como escenario para aventuras fantásticas y como símbolo de tecnología perdida o sabiduría ancestral. La pregunta final es: ¿necesitamos que la Atlántida sea real para que su lección sea verdadera? Si fue una invención platónica, su mensaje no pierde fuerza, al contrario, demuestra la capacidad del pensamiento humano para crear narrativas que, sin ser literalmente ciertas,
encierran verdades profundas y universales. La Atlántida nos confronta con la fragilidad de nuestras construcciones y la impermanencia de nuestros logros.